y la red se iba, y la red tenía unos pesos de plomo, y cuando iba la red bajando, cuando llegaba al fondo, la jalaban y se empezaba a cerrar. Y así que todo lo que estaba en el paso de la red lo iba atrapando, todo tipo de pez lo iba arrastrando, y cuando llegaban a la orilla, allá estaban ciertos hombres y empezaban a jalar la red, y la red se cerraba, y todo lo que se movía en el paso de la red lo atrapaban. Esta era una de las formas habituales de pescar en el mar de Galilea, de donde algunos de los discípulos del Señor eran oriundos. Había una selección de peces cuando hacía este tipo de pesca. Se dice que en el mar de Galilea, o en el lago, se le decía mar porque era un lago muy grande. Este lago medía 7 millas de ancho por 13 de largo, y por estar tan grande se le decía mar, pero no era mar, era un lago. Y se dice que en este lago había por lo menos 24 especies de peces, de los cuales no todos se podían comer. Por lo menos los judíos no podían comer todos por considerarlos inmundos. De estas 24 especies de peces, algunos eran considerados inmundos. Y en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se dio el reglamento acerca de los peces comestibles, lo que se podía comer y lo que se tenía que desechar. O sea que no era nada, a alguien se le había ocurrido: este pez vas a comer. Era un mandato que Dios les había dado, de lo que se podía comer y lo que no se podía comer. Y vamos a ir a Levíticos, el capítulo 11, versículo 9 al 12, dice: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que esté en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Esa era una de las leyes higiénicas en cuanto a lo que se podía comer y no se podía comer, que Dios había dado al pueblo. Dice el texto: solo los que tienen aletas y escamas se podían comer. Los que carecían de tales estructuras había que arrojarlos de nuevo al mar, desecharlos, no se los podían comer. No se comían el pulpo, no se comían el camarón, no se comían todas esas cosas que a nosotros nos encantan, ¿verdad? Porque eran considerados animales inmundos, ¿verdad? Todo eso. ¿Sabía usted que el camarón es el que limpia todo el desecho del mar, del agua donde viven? Dicen que el bagre, ¿verdad? Yo no conozco mucho de peces, pero el bagre también limpia todo, come el lodo, toda la basura que va se la come. Y es lo que más a algunos les gusta comer: un bagre dorado, yo no sé cómo se prepara. Pero esos animales, aunque el bagre llena de el requisito de escama y aleta, no se puede comer porque era un animal inmundo. Fíjense, qué tremendo está esto. Yo le digo, soy muy ignorante en cuanto a las cosas del mar. Pero se dice que la aleta en el cuerpo del pez y las escamas le dan la habilidad al pez para nadar contra la corriente. Si un pez no tiene aletas, no tiene escamas, no puede nadar con la corriente, sino que va con la corriente. Si la corriente va para allá, allá va el pescado. Por eso hay un dicho que dice: camarón que se duerme se lo lleva la corriente, porque la corriente arrastra a todos esos animales del mar. Pero el que tiene aleta, el que tiene escamas, ese puede nadar en contra de la corriente. Y así demuestra esa clase de peces nosotros, como esa clase de peces, ¿verdad? Cristianos con aletas y escamas para poder nadar en contra de la corriente del mundo.
No cristianos camarones que entra cualquier cosa y se van. Los arrastra la corriente mundanal. Nadar en contrario a las modas e ideologías mundanas, que al principio pueden resultarnos fáciles, pero que conducen invariablemente a la esclavitud espiritual. Toda moda e ideología mundana. Y cuando hablamos de moda no nos referimos nada más a la ropa, hermano. Todo lo que se pone de moda del mundo que va en contra de la palabra de Dios, y todas esas ideologías que van en contra de la palabra de Dios, tarde que temprano, si se practican, van a llevar a la esclavitud a la persona y al creyente también, si se descuida. La pesca es comparada con la tarea que el Señor y sus discípulos realizaban al predicar el Evangelio. La pesca es comparada, hermanos, a ganar almas para Cristo. Por eso el Señor le dice a sus discípulos en Marcos 1:17, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. ¿Para qué hemos sido llamados? A ser pescadores de hombres. Esa es la función que el Señor nos ha dejado como iglesia. No hemos sido llamados porque ahora se puso mucho de moda. Bueno, ya está pasando, ¿verdad? Creo. Es que el Señor me llamó a ser salmista. O es que el Señor me llamó a ser músico, me llamó a ser cantante. Sí, está bien, sé cantante, canta y toca lo que quiera, pero tu función principal es ganar almas para Cristo. Amén. Ganar almas para Cristo. Esa es la función por la cual el Señor nos ha llamado. Porque, hermanos cantantes, el cielo va a estar lleno de cantantes. Los ángeles van a hacer un coro precioso. Pero se necesitan pescadores de hombres hoy en día. Hemos sido llamados a ser pescadores de almas. El canto, la música, es parte del culto que vamos a dar a Dios. El canto, la alabanza, la adoración es el reflejo de un corazón agradecido con Dios. El canto, la música hacia Dios muestra una actitud de gozo en su presencia. Aunque haya problemas en nuestra vida, venimos y alabamos al Señor, hermanos, aunque la tormenta esté rugiendo. Es la expresión de un corazón agradecido. No es una función en la cual el Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio. Amén, aleluya. La red se tira y se saca todo tipo de peces. La red se tira en todo lugar. Se entraba al agua, al mar, y se tiraba la red donde los pescadores pensaban que había peces. Y así debe ser el Evangelio, se debe predicar a todos y en todo lugar. No hacer acepción de personas. Todo hombre, toda mujer debe escuchar el Evangelio. Por eso debemos convertirnos en pescadores de hombres. Sin embargo, este no es el enfoque de la parábola, el pescar. Porque algunos pueden estar pensando, bueno, es que la parábola de la red, el Señor la dejó ahí para decirnos que necesitamos ser pescadores de hombres. Sí, por supuesto, entendemos eso. No nos habla de que debemos convertirnos, ese no es el enfoque de que debemos ser pescadores de hombres. Tampoco nos habla del enfoque, no es las diferentes clases de peces que la red atrapa. Ni tampoco es el lugar donde la red se tira. ¿Saben cuál es el enfoque de la parábola de la red? La selección que se hace de esos peces. El proceso de selección que el pescador lleva al atrapar todos esos peces. Una vez que la red es llevada hacia tierra, hacia la costa,
Los peces son seleccionados y no todos son elegidos. Dice comentarista Millos: en la red los peces buenos y malos se entremezclan, semejante al trigo y la cizaña. En la red los peces se entremezclan, buenos y malos en la red se mezclan. Semejante como ocurre en la parábola del trigo y la cizaña, del trigo y la cizaña, donde la hierba que no tiene fruto crece junto con el trigo que sí da fruto. Dice, en la iglesia, como en la red, los creyentes buenos y los creyentes malos aparecen juntos. Ese es el enfoque que la parábola nos está tratando de decir, hermanos, que en la iglesia tanto hay buenos creyentes como hay malos creyentes. Creyentes nominales de nombre. Y como dice el apóstol Pablo, algunos tendrán apariencia de piedad. Una piedad tan grande que aparentarán, querrán suponer que son creyentes verdaderamente salvos y no lo son. Y ese es el enfoque que nos da la parábola, la separación entre los buenos y los malos. ¿Cuándo inició esta separación? La separación ya inició. Esta separación inició con la venida del Señor Jesucristo, que fue el que inauguró la venida del reino de Dios a la tierra. La red también asemeja el reino de los cielos, porque dice la red es semejante al reino de los cielos. Y la iglesia es parte del reino de los cielos en esta tierra. Amén. 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 Cuando el Señor vino a este mundo predicando el reino, arrepentido porque el reino de los cielos ha llegado. Y se estableció el reino en este mundo. No es el reino de los cielos, pero hay una embajada del reino de los cielos que es la iglesia. Amén, aleluya. Y se inauguró. Y de ese momento se empezó a hacer separación entre los que son buenos creyentes, que han aceptado a Cristo, como aquellos que nunca lo han querido recibir. Porque en la red hay tres clases: los que nunca entraron, aquella gente que se les invita, aquella gente que viene, que nunca quiere las cosas de Dios. No me interesa tu religión, yo tengo mi religión, no quiero ir, no quiero que me hables de la Biblia, no quiero nada de eso. Y nunca se acercan a las cosas de Dios, nunca buscan las cosas de Dios. Eso nunca entraron a la red. Están los que sí entraron, y entre esos que entraron están buenos y malos, creyentes buenos y creyentes malos. ¿Cómo se hace esta separación? Esta separación es hecha mediante los que aceptan el mensaje del reino de los cielos, o los que lo rechazan, los que rechazan el evangelio. Se empieza a hacer la separación. La actitud de cada persona frente al mensaje de Jesucristo servirá para distinguir los unos de los otros. Los peces buenos de los peces malos, el trigo de la cizaña. Pero los que están allá afuera, los que nunca entraron y nunca van a entrar, esos se quedan afuera. Pero ¿qué hay de los que están dentro de la iglesia, pero no son buenos creyentes, buenos peces? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes son estos peces malos? Peces. ¿Qué características tienen los peces malos? ¿Por qué son considerados malos? Primeramente, los que nunca entraron, peces malos, los que nunca entraron, los que nunca van a aceptar, los que nunca van a venir ni siquiera una vez a la iglesia, es porque por su voluntad propia, se negaron a obedecer la palabra de Dios.